Hola amigas y amigos, es un gusto saludarlos en el programa de Línea Médica aquí en Ultimatum MX. Y el día de hoy vamos a revisar un tema que me han estado pidiendo mucho, que cuándo utilizar prótesis de la rodilla o no en los pacientes jóvenes, porque es una problemática de actualidad que se está presentando en esos tiempos. Entonces, por eso, prótesis de rodilla, sí o no en pacientes jóvenes. Y cuando hablamos de pacientes jóvenes, hablamos de pacientes mayores de 50 y menores de 65 años, aunque hay pacientes de 45 que se dañan la rodilla. Entonces, vamos a tomar algunos conceptos. La rodilla puede presentar muchas lesiones. Aquí vemos una sinovial inflamada. Podemos tener también algunos trocitos articulares que pueden bloquear la rodilla. Nosotros le llamamos ratones articulares o condromatosis. Ahora, tenemos aquí algunos de ellos que pueden en un momento dado bloquear la rodilla. Aquí tenemos un quiste de Baker, que es un quiste en la parte posterior de la rodilla. Algunas lesiones, como las fracturas, pueden llevarnos a que la rodilla se degenere prontamente y perdamos este cartílago característico que podemos observar aquí. Aquí vemos la rótula y el fémur. Entonces este cartílago se va a perder por lesiones muy severas, como podemos ver en esta imagen de arriba, una ruptura del menisco. Vamos viendo cómo se va perdiendo la zona de carga y entonces empieza a sufrir el cartílago. Y es que la rodilla tiene muchas estructuras que podrían doler, pero no solo eso, sino que pueden hacer que se vaya envejeciendo antes, sí, se inflama, sí, tenemos problemas degenerativos por traumatismos. Aquí vemos una plica, que es cuando dobla su rodilla y extiende, se va a presionar. Esto es un repliegue congénito, o ya se trae congénito. Aquí observamos a lo que sería un shaver o la rasuradora articular. Vemos cómo debe ser un cartílago normal. Y tenemos lesiones muy graves, pero ahora el problema es que las tenemos en pacientes muy jóvenes. Y entonces el tratamiento de la artrosis o del envejecimiento articular de la rodilla, porque están hacia adentro o hacia afuera de las rodillas, y en pacientes muy jóvenes, es ahora un tema de controversia, porque la prótesis de rodilla o la artroplastía ha sido considerado un procedimiento seguro y con buenos resultados a largo plazo en pacientes mayores de 60 años. Y largo plazo estamos hablando un poquito más de 10 años. Pero si corregimos nosotros los ejes, podemos redistribuir las cargas y entonces aliviar el dolor y retrasar ese envejecimiento articular. Ahora, ¿por qué se enchuecan las rodillas hacia afuera como si fueran de charrito o hacia adentro? No se ha dilucidado con precisión. Pudiera ser que intervenga un factor mecánico, es decir, por aumento de peso, pero también hereditarios por defectos musculares. Y entonces se lesiona el cartílago, como pueden ver, por ejemplo, en una lesión meniscal, y se va a hacer una grieta que va a permitir que se dañe esta zona redundante que es el cartílago. El hueso va a crecer y va a ser solamente un parche que no va a servir para el apoyo. Aquí observamos, por ejemplo, un genuvaro y cómo tiene una ruptura meniscal.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una carga normal sobre un cartílago normal. O hay una carga normal sobre un cartílago anormal, un cartílago deficiente. O bien, hay una carga normal, pero sobre un cartílago normal, pero con el hueso que está abajo del cartílago anormal. Tenemos varios factores predisponentes, desde la edad hasta los deportes de contacto. Ahora, en condiciones normales, el 60% del peso va a descargar sobre la parte interna de las rodillas. Es decir, nos vamos a ir haciendo un poquito cascorvos. Ahora, no es lo común, pero hay pacientes que es al contrario. Esto sí sería lo común. Ahora, por ejemplo, en este paciente que tiene un genovalgo, la compresión está del lado lateral, entonces hay que hacer un corte y enderezar la rodilla para que se mejore el dolor por medio de la redistribución de fuerzas y el traslado de las fuerzas estas hacia el compartimento menos afectado. En este caso sería el lateral. Ahora, ¿va a disminuir o se va a quitar el dolor? Por ejemplo, en esta cirugía que he estado operando, nosotros hacemos este corte. Como pueden ver, aquí ya alineamos la rodilla, abrimos y aquí vamos a colocar una placa y vamos a dejar más o menos iguales los espacios articulares. ¿Para qué? Para que pueda regenerarse la rodilla. Tomamos unas radiografías donde abarca también caderas para verificar que no tenga problemas. Aquí observamos otras. Ahora, prótesis u osteotomía. La ventaja de la prótesis es que se recupera muy rápido el paciente. La ventaja es que el metal no va a aguantar el peso, no va a aguantar darle mucho trajín, dirían algunas personas. Mientras que la osteotomía, cortamos el hueso, colocamos una placa, y si bien es un tratamiento definitivo, sí reduce el dolor hasta en un 80%. ¿Cuánto dura la mejoría? Un promedio de 8 años. Entonces, aquí observan un hueco donde vamos a colocar injerto. Entonces, si el paciente tiene menos de 60 años, pero realiza trabajos pesados, quiere seguir practicando deportes, puede y debe anteponer la osteotomía sobre la artroplastia, es decir, que se opere y se coloque prótesis y no que se corte el hueso y se enderece. Es importantísimo seleccionar adecuadamente a los pacientes, porque pacientes activos, pacientes menores de 65 años, que tengan una afección unicompartimental, es decir, de un lado, y que no sean obesos. Vamos a hacer la medición de los ejes mecánicos para ver cuántos grados es lo que está normal y corregirlos en el momento que realicemos la cirugía para hacer la corrección. También podemos encontrar osteonecrosis, como acá, es decir, que se muere un pedacito de cartílago. Así se observan cuando están rotos los meniscos. La rodilla se va degenerando, va perdiendo. Primero se reblandece el cartílago, luego se deshilacha y luego se pierde. Estas imágenes son de un libro de cirugía de rodilla y vemos la grieta cuando se lastima y luego se hace un agujero grande donde se pierde cartílago, esto por una lesión que puede ser una lesión meniscal, puede ser una lesión de otro tipo.
Por eso es importante prevenir la artrosis. La cirugía de osteotomía viene siendo un tratamiento correctivo que ayuda a prevenir una degeneración mayor. La prótesis no. Primero hacemos una artroscopía antes de hacer la osteotomía. Abrimos 2 hoyitos y entonces remodelamos la articulación. Vemos a través de una cámara como esta. Y entonces vamos a realizar el procedimiento quirúrgico. Vemos bien la rodilla por dentro. Y vamos a reparar lo que esté roto antes de hacer los cortes de los huesos. Bien. Entonces, esto es lo que nos va a permitir a nosotros mitigar el dolor de la persona. Ahora, entonces, ¿vale la pena operarse la rodilla y hacerte una prótesis o colocarse una prótesis por el dolor si se es menor de 65 años? Si se es una persona muy activa, es decir, se levanta pesas, se va a trabajar al campo y trabaja pesado, entonces, o se quiere seguir siendo muy activo, entonces la prótesis no sería la opción. ¿Por qué? Porque no va a aguantar ese trabajo. ¿Cuál sería la opción? Hacer una artroscopía, una plastía articular, es decir, una reconstrucción por dentro, y luego hacer la osteotomía que veíamos y corregir la rodilla y dejarla derechita. Entonces, si se queda derechita, se va a empezar a regenerar los espacios y esto va a permitir que podamos aliviar el dolor del paciente. No podríamos recuperar la función completa, es decir, que doble todo y que dé todo, pero sí la función para caminar y para poder hacer trabajo pesado. Entonces, por eso es importante que cuando nos operar de la rodilla, platiquemos con nuestro cirujano de rodilla para que nos explique cuáles son los pros y los contras. Ahora, cuando ya hicimos la osteotomía, cuando ya cortamos el hueso, lo que estamos buscando es que después de 8, 10 o 15 años, le coloquemos la prótesis. Entonces, si la persona tiene 60 años y lo vamos a llevar hasta los 75 años, después ya se le coloca la prótesis, pero no en la parte más activa de su vida. Entonces, por eso me preguntaban qué debíamos hacer. Ahora, cuando hay una lesión de rodilla, menisco, si no cicatrizó, en unos 2 o 3 meses hay que operar. Entonces, no se nos olvide que una cirugía a tiempo va a evitar la artrosis o por lo menos la va a detener. La artrosis es el envejecimiento de las articulaciones. Entonces, está indicada la prótesis en pacientes mayores de 65 años que no son muy activos, que lo único que quieren es que se les quite el dolor y ya. En la osteotomía, no, en la osteotomía vamos a alinear los huesos, vamos a permitir que pueda hacer trabajo pesado. Y por eso está en esta balanza. Prótesis de rodilla sí, o prótesis de rodilla no, en pacientes con artrosis, pero pacientes jóvenes. Amigas y amigos, los voy a invitar a continuar viendo Ultimátum MX, a seguir los noticieros en la mañana y en la tarde, y por supuesto a seguir los programas de Línea Médica los días lunes, de Guerreros de la Paz los días miércoles, y los días viernes Mundo de Letras. Así que nos vemos pronto y no se olviden de sonreír.